Bien, tome su lugar. Vamos a prepararnos para escuchar el sermón. ¿Ya está? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Bien. Póngase a un lado su Biblia porque vamos a ver algunos pasajes. ¿Sí? Bueno, Padre, te agradezco que nos des la oportunidad de empezar este servicio y pues ayúdame en lo personal a poder cumplir correctamente. Déjalo que esté bien. Sí está bien, ¿verdad? Bueno, abra sus escrituras, abra su Biblia en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18. Allá hay Biblias. ¿Isaías qué? 1, 18. Isaías 1, 18. Cuando lo tenga, de gloria a Dios, ¿sí? Y bien, 1, 18. Dice de la siguiente manera en el nombre de Cristo Jesús. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Verdad? Bien, gracias Señor. Tu nombre, vamos a empezar este servicio, este mensaje. Yo ruego porque la palabra de Dios pues cumpla su propósito, que pues les dé revelación, que toque el corazón de ustedes, pero sobre todo que cumpla su propósito, que seamos acercados a Él, que haya un impacto, ¿sí? Que nos incomode, porque la palabra de Dios, cuando verdaderamente es efectiva, incomoda nuestra carne, incomoda nuestra manera de pensar, incomoda nuestra manera de vivir, y ese es el propósito realmente con el cual pues todo aquel que predica debe de hacerlo. Mire, casi todos en algún momento de la vida tenemos la oportunidad de hacer una pausa, frenar, ¿verdad? Frenar por un momento y hacer un balance en nuestro caminar. En algunos esta pausa es forzada, porque ocurre a veces por una enfermedad, en otros porque tienen que enfrentar una cárcel o algún evento drástico, hace que tengan que hacer un alto en su vida para poder entrar en reflexión, ¿verdad? Pero sea cual fuera el caso, el fin es buscar a un ser supremo, acercarse a Dios, ¿sí? Y encarar nuestra conducta o comportamiento, lo cual para una gran mayoría suele ser desagradable y hasta injusto. ¿Por qué? Porque para muchos de ellos, en su opinión, eh, creen que el ser oportunistas o el ser astutos o el ser ventajistas, piensan que eso es una gracia, piensan que eso es un don de Dios. Y viven de esa manera, viven atropellando, viven abusando, viven causando daño, ofendiendo. Y para este tipo de personas
para ellos es bueno, para ellos es correcto. Y nada los frena, nada los detiene, nada los corrige, nada les hace cambiar su manera de comportarse y de vivir. Hasta que, como les decía yo, son frenados por un poder invisible, por una mano misteriosa que los hace entrar en ese estado de reflexión. Y al final estos terminan dándose cuenta de que fue un tremendo error de su parte, ¿sí? El comportarse de esa manera. También están los que son conscientes, ¿sí? De que tarde o temprano tendrán que enfrentar a su creador y son temerosos. Y aunque consideran cambiar y volverse de sus malos caminos, les es difícil, ya que una y otra vez caen y fracasan, y su condición va empeorando cada vez más y más. Porque ellos quisieran resolver con sus propios recursos, con su propia sabiduría, ¿sí? Con sus propias ideas, ¿sí? Sus malas decisiones, sus conductas desordenadas, sus malos caminos. Ayúdame a buscar Génesis 3:7. Sí, hijo. Ahí mantenga la página. Mire, vea, cuando Dios le habló a Adán en el huerto después de caer en pecado, junto con Eva, Adán quiso cubrir o remediar su caída, ¿verdad? Su pecado. Según su entendimiento, según su manera de pensar él, lo que más le dio su grande sabiduría, dice que fue coser unas hojas de higuera y cubrir su desnudez. Si entendemos desnudez, pues si yo me quito la camisa de aquí para acá, estoy medio desnudo, ¿verdad? Ahora, ¿las hojas de parra cubrieron realmente su desnudez? No, ¿verdad? O sea, según su entendimiento de Adán y su mujer, era que ya se habían cubierto su desnudez. Porque eso era como Adán y Eva consideraron que estaban tapando su falta. Sí. Veamos qué dice entonces Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, los recursos que muchas veces el hombre llega a usar para querer justificar su mal caminar, su mala manera de vivir, es como ese pequeño delantal. Su, su entendimiento, su capacidad, su sabiduría, nada más le da para eso, para querer tapar, según él, su conducta. Y al igual que Adán, pues no cubrió toda su desnudez, lo único que fue cubrirse los genitales. Pero seguía desnudo, ¿sí o no? Y así ocurre con la humanidad. En esta actualidad, por ejemplo, hay personas que todo el mundo sabe que son delincuentes, todo el mundo sabe que es una prostituta, todo el mundo sabe que es un drogadicto, todo el mundo sabe que es un ladrón. Pero esa persona, con una apariencia, sale y cree que tapa su error o su pecado o su mala conducta. ¿Lo estará haciendo verdaderamente? Claro que no. A los ojos de Dios ese hombre está perdido, está fuera, ¿sí?, del plan de Dios. Entonces Adán quiso cubrir o remediar su caída o su pecado según su entendimiento, ¿verdad? Cosiendo unos delantales de higuera. Ahora,
Mire, esto es una contradicción. Si nosotros vemos lo que ocurre, ellos dicen que comieron del árbol del bien y del mal y de la sabiduría. ¿Realmente adquirió una sabiduría? Digo, porque es una contradicción. Si hubiese adquirido verdaderamente una sabiduría, pues se cubre completamente, remedia verdaderamente el problema. Pero no hubo tal sabiduría. Tal es así que cuando Dios le llama o le busca, Adán, Adán, ¿dónde estás? Dice que le dice, Señor, me escondí porque tuve miedo. Pero ¿por qué tienes miedo? Es que estoy desnudo. En otras palabras, eh, acabo de pecar, Señor. Acabo de caerme. Acabo de cometer el peor error, Señor. Aquí les voy a dar una pregunta que quiero que mediten. No la contesten, quiero que mediten. ¿Qué hubiese ocurrido si en lugar de eso Adán le hubiera dicho, Señor, acabo de pecar, perdóname, perdóname, Señor, comí del árbol que me dijiste que no comiéramos, pero yo me arrepiento, Señor, en verdad me doy cuenta que te desobedecí, que fallé y no hallo cómo arrepentirme, Señor, perdóname. ¿Qué hubiera ocurrido? Medítelo, medítelo. Raras veces nosotros pensamos, ¿sí? Si alguien hubiese tomado la decisión correcta. La Biblia dice que Dios perdona, ¿sí o no? Dice, el que viene a mí, yo no lo echo afuera. El que viene a mí a arrepentirse, el que viene a mí a renunciar a sus errores, a su pecado, yo no lo voy a rechazar. Dice que él, un corazón contristado, o sea, arrepentido, un corazón humillado, dice que él no lo desecha. O sea, lo vuelve a tomar para restaurarlo. ¿Lo hizo Adán? Empezó a dar una serie de excusas y de pretextos. Es que la mujer que me diste, es que en lugar de aceptar, enfrentar verdaderamente con valentía, Señor, acabo de romper lo más sagrado quizás que me he equivocado, perdóname. No lo hizo. Y hasta el día de hoy se viven las consecuencias de no tomar la decisión correcta, de no enfrentar la acción de sus hechos. Entonces esto podemos ver entonces que no tenía nada de absoluto. Fíjese bien, dice ahí mismo en Génesis, en el capítulo 2, pero en el versículo 17, vamos a ver cuál era la característica. 2:17. Le voy a dar lectura, dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice que era el árbol del bien y del mal, ¿sí? Y de la sabiduría. Y le dice, no comerás, no comas. Ciertamente el día que de él comieres, morirás. Si no le hubiese puesto en antecedentes, si no le hubiese dado esa prerrogativa, pues digo, estaría exento de todo juicio, estaría exento de toda condenación. Pero él lo sabía, ellos lo sabían. Miren, en uno de los libros de la Biblia, en el libro de Proverbios, dice en el capítulo 16, versículo 25, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿verdad?
pero dice que su fin es un camino de muerte. Probablemente a Adán le pareció correcto. Dice, pues, bueno, pues, estamos en el huerto, atendemos las exigencias de Dios, pues tenemos derecho también quizás a comer de ese árbol. Le pareció quizás hasta correcto. Pero su fin fue un fin de muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, en nuestro parecer, como hombres, como seres humanos, hay muchas cosas que consideramos que es correcto, que no está mal. Pero cuando ya vemos el resultado, sorpresa, nos damos cuenta que nos equivocamos, que nos está causando daño. A veces nos enferma. Una persona que come en exceso, pues se va a ganar una obesidad o problemas cardiovasculares, ¿verdad? Una persona que ingiere mucho alcohol, lo mismo, va a dañar su organismo, ¿sí? Una persona que anda con una mujer y otra mujer, o una mujer que anda con un hombre y otro hombre y otro hombre, tarde o temprano se va a meter en un problema. Va a haber una consecuencia. Alguien que roba y que anda defraudando, igual. La consecuencia de sus hechos, pensando que es correcto, pensando que es que soy alguien que tiene mucha suerte y por eso es que me salen todos mis negocios. No es cierto. Esa persona piensa que esos caminos son correctos, pero al final dice que son caminos de muerte. Mire, pensemos por un momento, solo por un momento, que Adán creyó que al tomar o probar del fruto del árbol prohibido no sería tan malo, que no sería desastrosa así las consecuencias. La realidad nos dice que eso fue lo que cambió todo el plan de la humanidad hasta el día de hoy. Cuando leemos la Biblia dice, no, pues por culpa de Adán estamos viviendo todo esto. Sí, a causa de un hombre dice que entró el pecado, a causa de su desobediencia de no tomar ese fruto. Cosa que no obedeció y lo tomó y... Claro, a hoy sabemos que si aceptamos el sacrificio de Jesucristo, sabemos que sí nos acercamos a Jesús en esa cruz donde Él derramó hasta la última gota de sangre y nosotros nos tomamos del Redentor, de ese Cordero inmolado, nosotros podemos alcanzar la misericordia y el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque por mucho que nosotros queramos justificarnos delante de Dios, Señor, es que yo no quería, Señor, es que yo no pude resistir, Señor, es que fue más fuerte aquello, Señor, es que tú sabes que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. No, la carne es tu justificación, el modo en que nosotros queremos cubrir, fíjese bien, cubrir con esas hojas de higuera todo el desastre que nosotros cometemos. En nuestra manera, en nuestra sabiduría humana, queremos tapar todo el desorden que vamos cometiendo en el transcurso de nuestra vida. Y no es posible cubrir semejante atrocidad. Porque a ojos de Dios sabemos que está mal. Nosotros lo sabemos. Por simple sentido común, entendemos que si hay algo que está en una empresa o en un lugar y no es nuestro y lo tomamos, pues estamos robando. Que si está una mujer y a lo mejor es atractiva y empezamos a codiciarla con nuestros pensamientos, estamos fallando, estamos pecando, lo dice la misma Escritura. Y así, por el lado que le quiera buscar el hombre, sabe que está mal. Sabe que no es correcto, sabe que va en contra de la voluntad de Dios. Pero en su sabiduría humana, el hombre dice, bueno, pues ¿para qué me hizo Dios hombre?
¿Para qué la pone delante de mí? ¿Para qué permite que esto llegue de esta manera? Se cree sabio, cree que es hasta una oportunidad de parte de Dios, cuando no se da cuenta que realmente está cayendo en el engaño del enemigo. Porque eso fue lo que ocurrió con la primer pareja, ¿sí o no? Dice que llegó Satanás y le dijo, ya viste el árbol, mira que es agradable y codicioso. Y eso es lo que ocurre con toda la humanidad. Así que mire, de igual manera que Adán, usted y yo, en alguna forma somos acechados por Satanás para que desobedezcamos, ¿sí?, la voluntad de Dios. Ese es un hecho que se cumple en todos y en cada uno de nosotros. Le voy a decir por qué. Porque tarde o temprano nos podemos resistir una, dos, 10 o hasta cientos de veces de caer en la tentación. Pero le voy a decir, tarde o temprano vamos a caer. Todos, todos. Hombres, mujeres, los que tienen economía, los que tienen un título universitario, los que tienen muy buenas enseñanzas en su familia. Tarde o temprano van a caer en algún error, en alguna falta. Eso es un hecho innegable. Y vamos a caer en un pecado, sí, que aunque usted quiera así, por muy sencillo que éste sea, delante de Dios, es pecado. Es que solo fue una mentira piadosa, pequeña. Es que lo único que hice fue agarrar 50 pesos. Es que lo único que hice fue cerrarle el ojo a la muchacha. Lo único que hice fue pedirle su número de su celular. Sí, pero dice que ya en el pensamiento, ya uno ya generó otras cosas. Quiero decirle que la Biblia hace mención que la sabiduría del hombre es diabólica. ¿Por qué cree que lo dirá? Sí, sí, ¿sabe usted que la Biblia dice que la sabiduría del hombre es diabólica? Vamos a ver. Busque Santiago, casi de los últimos libros, Santiago 3:15. Ya nos vamos poniendo más interesantes. Santiago 3:15. Dice 3:15. Mire, les voy a leer desde el 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Sí dice así, ¿verdad? Ahora, fíjese bien. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con que hay dos tipos de sabiduría. Dice que la sabiduría de lo alto, ¿qué? ¿Cómo es? Es con mansedumbre. Pero la sabiduría humana nos llena de jactancia y nos llena de mentira. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Mintió. Porque en vez de decir, Señor, sí, acabo de comer, acabo de probar eso, o sea, te desobedecí en cuanto a que no tomara de ese fruto. Perdóname. No lo hizo. ¿Mm? Hubo celos y hubo contención, porque le dijo, es que la mujer empezó una contienda. ¿Se da cuenta? Esa fue la sabiduría terrenal. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el árbol? ¿Estaba en el cielo? Estaba en el huerto. ¿Mm? Entonces,
permanente donde hasta con desesperación le suplicamos a Dios: Señor, ayúdame. Padre, sácame de esto. Dios, no me permitas volver atrás. Sácame de esta locura, por favor. Esa es la verdadera condición de un cristiano que busca el camino del Padre, que anhela el ser redimido por la sangre de Cristo. Mire, el profeta Isaías en el capítulo 53 dice que Jesús llevó nuestras rebeliones y que Él sufrió nuestros dolores. Claro, Cristo es el único que pudo haber soportado, que pudo haber cargado todo el mal, todo el pecado de la humanidad. Claro, si usted quiere, ¿verdad? Y acepta el sacrificio. Porque mucha gente decimos: si yo no le pedí a Cristo que muriera por mí, yo no, o sea, por los pecados que yo cometo, pues yo los voy a pagar. Hay gente que así piensa, cree que, pues, de todos modos, algún día me voy a morir y pues ya pagaré mis culpas. Mentira. Está equivocada esa persona. No tiene ni idea de lo que dice. Porque no es dueña ni del aire que respira. ¿Cómo puede pagar algo que no está dentro de su dominio, dentro de su facultad? El hombre se engaña con ese tipo de pensamiento o de ideología. Solo aquel que acepta el sacrificio del Mesías, ese sacrificio que llevó a cabo Jesucristo en esa cruz, puede alcanzar verdaderamente la redención y el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Él sufrió por nuestros dolores, ¿verdad? Pero para esto dice la Biblia: para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del maligno.